Sí. Ahí está. Ya, Bueno, perfecto. buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí, por la puntualidad. Ahí tenemos amigos entrañables como Yolanda, Claudia, y quizás me está faltando alguno más. No sé si Mariana es Mariana Ferreira, pero bueno, les quería agradecer por su puntualidad. Y hoy tenemos acá un especialista en temas tributarios, en este caso de Perú, que hemos tenido la oportunidad de compartir escenario en algunos eventos organizados por la Cámara de Comercio de Lima, nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Lima. El abogado Leonardo López, que es socio de Hernández y Compañía Abogados y presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Pero más allá de sus cocardas, en sus presentaciones ha sido muy didáctico y por eso es que aquí lo hemos invitado. Sabe y está ya al tanto que hacemos muchas preguntas, que ustedes hacen muchas preguntas y que está abierto para recibirlas. Así que bienvenidos sean esas preguntas, ¿sí? Muy bien, aquí estamos, Leonardo. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la asociación por la invitación para poder compartir con ustedes un poco de la realidad peruana en lo que se refiere a tributación de las exportaciones e importaciones de servicios. Pero básicamente me voy a concentrar en el tratamiento del IVA, del impuesto al valor agregado, que en el Perú lo conocemos como impuesto general a las ventas, y al tratamiento que el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos, se dispensa también a las exportaciones y a las importaciones. Bueno, más que a las exportaciones e importaciones, a los resultados que generan este tipo de operaciones. Entonces, en primer lugar, pasemos por el lado de las exportaciones de servicios, y particularmente me voy a referir al impuesto al valor agregado. Sobre el particular, en primer lugar, quisiera yo notar que en el país hace ya más de 20 años tenemos una hoja de ruta en lo que se refiere a las exportaciones en general. Esta hoja de ruta está prevista en una política pública que es denominada el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones, el PENS. Es un plan, digamos, como les decía, que se aplica hace muchos años, desde que el Perú decidió abrirse al mundo. No sabemos qué va a pasar en los próximos días, pero digamos, el Perú decidió abrirse al mundo, liberar, digamos, las importaciones, hacer digamos, un esfuerzo en tratar de celebrar tratados de libre comercio. Y dentro de ese marco, digamos, se diseñó un plan para promover las exportaciones. Porque justamente había una relación directa, y es lo que se ha dado, ¿no es cierto?, una relación directa entre la diversificación de exportaciones y el crecimiento económico. Claro está que el crecimiento a veces no le ha llegado a todos, ¿no? Lamentablemente, algunos ministros de Economía se han dedicado a ahorrar en un país, digamos, pobre. Un país pobre no puedes ahorrar, ¿no? Un país pobre, si tienes ingresos, lo que tienes que hacer es gastar en infraestructura, en salud, en educación, y ya luego, con esas bases que te generan más desarrollo, no crecimiento, sino desarrollo y crecimiento, bueno, puedes comenzar a ahorrar, ¿no? Pero bueno, ¿qué duda cabe que hay una relación entre crecimiento, desarrollo y diversificación de exportaciones? Porque cuando exportas, vendes más, y si vendes más, bueno, tienes más ingresos para el país. Y bueno, hemos tenido pues una apertura comercial muy agresiva en el Perú, que ha permitido la diversificación de las exportaciones. Se incrementó el empleo sustancialmente, se redujo la pobreza. Bueno, en este año y medio que tenemos ya de pandemia en el país, ciertamente esta reducción a su vez se ha disminuido, ¿no? Pero una de los temas que también se ha tocado en el Plan Estratégico Nacional de Exportaciones es justamente la necesidad de diversificar a través de la exportación de servicios, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en el tema de exportación de bienes,
pero nos quedábamos un poco atrás en el tema de exportación de servicios. Y una de las limitaciones que se encontró en lo que se refiere al tema de servicios estaba referido al tratamiento del impuesto al valor agregado, nuestro impuesto general a las ventas, cuya tasa en el país es de 18%, ¿no? No es una tasa baja, digamos, es una tasa, digamos, dentro del promedio alto, digamos. Solamente teníamos hasta el 1 de enero del 2010, antes de que entrara en vigencia la primera ley de exportación de servicios que voy a comentar a continuación, antes del 1 de enero del año 2010, solamente un limitado número de servicios que estaban señalados en una lista de la ley del impuesto general a las ventas calificaban como exportación de servicios. ¿Por qué esos y por qué no otros? Digamos, era medio arbitrario, ¿no? Si tú exportabas un servicio y querías formar parte de esa lista, bueno, tenías que hacer el cabildeo y el lobby correspondiente, lo cual ciertamente no era lo mejor, ¿no? Así que teníamos que corregir eso, ¿no? O sea, había muchas operaciones de exportación de servicios que calificaban económicamente como exportación de servicios en la medida que eran servicios prestados a sujetos del exterior, pero sin embargo se aplicaba el impuesto al valor agregado, es decir, se aplicaba 18% más, y eso lo único que significaba era exportar impuestos, porque a mi precio de 100 del servicio le tenía que agregar 18, con lo cual mi servicio, ¿no?, costaba 118, cuando en ese mismo momento, digamos, o hoy día, si yo vendo un bien, no, no cuesta, y el bien cuesta 100, pues eso es lo que yo le traslado al comprador de ese bien si estoy exportando un bien. Entonces ahí teníamos un problema. Así que ese problema, después de insistir muchísimo... Perdona, Leonardo, sí, para entender entonces bien, había una lista taxativa en la cual solo algunos servicios estaban exonerados, y eso era hasta el 2010, ahora no es así, ¿correcto? correcto, no es así, ¿no? Eso cambió a partir a partir del 2 de enero del año 2010. Hasta antes de esa fecha, como bien dices, teníamos una lista, ¿no? Como también hoy día entiendo, tienen otros países. Sí, Uruguay tiene así. ¿No? México también. Exactamente, ¿no? Un listado de bienes que califican como exportación de servicios y digamos, y como comentaba, el listado era medio arbitrario, ¿no? Porque tú decías, yo hago también lo mismo, yo le vendo a un sujeto, le presto un servicio a un sujeto del exterior, ¿no? Pero mi servicio no está en la lista, ¿no? Porque el que está en la lista no paga IVA y además tiene derecho a recuperar el IVA repercutido en sus compras como crédito tributario, y sin embargo, en mi caso, que también estoy exportando un servicio, también estoy generando divisas para el país, sin embargo yo tengo que pagar IGB. Entonces ahí hay un trato desigual no justificado, ¿no? El trato desigual, digamos, se permite en la medida que sea justificado, pero acá, digamos, estamos frente a las mismas operaciones. Sin embargo, una, como tú dices, está exonerada y la otra no está exonerada, ¿no? Así que bueno, se insistió muchísimo frente a las autoridades, en este caso básicamente frente al Congreso, porque el poder tributario en el Perú lo tiene el Congreso, no lo tiene el Poder Ejecutivo. Lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo tiene cierto poder tributario, un poder tributario relativo en relación a la definición de la tasa arancelaria y la alícuota de los tributos denominados tasas, que son aquellos tributos que se pagan por la prestación de un servicio individualizado en el contribuyente. Solo respecto de ello, el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, tiene potestad o poder tributario. Respecto de todos los tributos, el poder tributario le corresponde al Congreso, ¿no? Conforme al principio de reserva de ley o de legalidad tributaria. Así que nada, en su momento, Yolanda, que está acá, no me dejará mentir, hubo todo un esfuerzo de los gremios empresariales, ¿no? Apoyados por el Ministerio de Comercio Exterior peruano, para corregir esa distorsión, y se consiguió que se emitiera esta ley
que fue la ley 29646, que fue la primera ley de fomento al comercio exterior de servicios, una ley del Congreso ciertamente, que no tuvo la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso no importa, ¿no? Lo que importa es lo que decida el Congreso. Y allí se dijeron cosas interesantes. Se dijo, por ejemplo, que el sector de exportación de servicios es un sector de interés nacional, es estratégico y es prioritario porque justamente coadyuva a la generación de empleo, ¿no? Y a la generación de divisas y al fomento de la inversión en el país, ¿no? Y en ese sentido se encargó al Poder Ejecutivo elaborar una política de fomento a la exportación de servicios, cosa que se ha venido dando en todos estos años. Una muestra de ello son, a lo mejor tú, Javier, conoces los Perú Service Summit, donde se hacen como una especie de feria, donde se juntan todos los exportadores de servicio peruano a ofrecer sus servicios al mundo en una feria que dura unos 4 o 5 días. Adicionalmente, se creó una comisión multisectorial para el desarrollo del comercio de servicios que justamente tiene que hacer estos planes vinculados a la exportación de servicios. Y lo más importante es que además la ley 29646, la primera ley de exportación de servicios, ¿no? Recogió, ¿no? A través de una norma interna, en este caso la ley, lo que se entiende por exportación de servicios o lo que ya entendía el mundo por exportación de servicios, ¿no? Y lo que hace esta ley es recoge las definiciones o las modalidades de servicios que están contempladas en el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, que a su Bueno, vez... eso ¿no? está buenísimo, porque en general una de las cosas nosotros ahora terminamos de hacer un estudio con CEPAL para comparar precisamente el tema de los impuestos y los incentivos tributarios en tema de exportación de servicios en 5 países. Y una de las cosas que no hay o que no hemos identificado es una definición de servicios, una definición de exportación de servicios. Si vos decís que Perú tiene esta ley y tiene precisamente definido esto, es algo especialmente relevante en este caso. Está muy bueno. Sí, sí, absolutamente relevante. Nosotros lo consideramos en su momento así, y los congresistas lo reconocieron, pese a que fíjate que nosotros somos miembros de OMC, hemos suscrito el Acuerdo General de Comercio de Servicios, somos miembros de la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, en una decisión, ha recogido a su vez como parte del derecho comunitario andino a través de la decisión 439 el texto completo del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC, ¿no? Y ambos acuerdos forman parte del derecho interno, porque la Constitución nuestra lo que dice es que los acuerdos internacionales forman parte del derecho interno. Pero eso no era suficiente, ¿no? Se veía como algo extraño, ajeno al país. Entonces, dada esa situación que a veces se presenta, dijimos, no, hay que incorporar esas definiciones en una ley interna, en una ley, en el derecho positivo peruano. Y es así que se incorporó esta definición en el sentido que exportación de servicios es el suministro de cualquier servicio, ¿no? De cualquier sector, ¿no? A través de las siguientes modalidades, y allí se recogen las 4 modalidades que todos conocemos, ¿no? Que es, en primer lugar, ¿Esa el ley de comercio... qué fecha es, perdón? ¿Perdón? ¿De qué fecha es esa ley? Entró en vigencia, como te dije hace un momento, el 2 de enero del 2010. Ah, perdón, sí, tienes razón. ¿No? Entonces allí, bueno, se reconocen las 4 modalidades de comercio de servicios, el comercio transfronterizo, que no es otra cosa que el servicio que se suministra desde el país, ¿no? Desde el territorio del Perú, digamos, hacia el resto del territorio de otro país, ¿no? Allí, digamos, no hay desplazamiento de las partes siguen ubicándose en cada uno de sus países y el servicio es el que se mueve, digamos, el servicio es el que viaja, ¿no? Las partes permanecen en sus países y estando cada una de las partes, por un lado se suministra el servicio y por el otro lado se consume el servicio. Esa es la modalidad 1, ¿no? Y también se reconocen las otras modalidades, la modalidad 2, consumo en el extranjero, donde sí hay desplazamiento, que es el caso donde justamente el consumidor se traslada al país donde se preste el servicio, se juntan, ¿no es cierto?, en un mismo espacio, proveedor de servicio y consumidor, y en ese
en ese contexto es que el servicio termina siendo prestado y consumido, ¿no? Se llama consumo en el extranjero desde el punto de vista del consumidor. El consumidor se traslada, Y ¿no? Leonardo, una cosita, quizás lo que estamos, a lo que creo que estamos acá más o menos, estamos un poco alineados con eso de los modos. ¿Qué tal si vinculamos esto de los modos con lo que pasa con el IVA, por ejemplo? Ya Ya, que ok, claro que sí. Perfecto. Entonces, bueno, están ya todos los supuestos que ya ustedes conocen perfectamente, ¿no? Y finalmente, digamos, en función a esos supuestos, la exportación de servicios, económicamente hablando, no es otra cosa que un servicio prestado por un residente a un no residente, ¿no? ¿Y qué es lo que propone, digamos, qué es lo que propuso la ley 29646 en relación al IVA? Lo que propone justamente es evitar que respecto de las exportaciones de servicios, el IVA, ¿no es cierto?, sea parte del precio de exportación, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, básicamente estableciendo que el valor de la exportación no está grabado con IVA y que el IVA repercutido en las compras es crédito tributario, ¿no? Un crédito tributario incluso especial porque yo puedo aplicarlo contra cualquier otro tributo y en su efecto puedo pedirle al Estado peruano que me lo devuelva. Ahora, digamos acá tratamos de explicarle finalmente a la administración que en lo que al Poder Ejecutivo y sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas, que en lo que al impuesto general a las ventas, al IVA se refiere, hay un nuevo paradigma, ¿no? Ustedes seguramente en materia de imposición al consumo han escuchado hablar, sobre todo cuando se tratan pues, de servicios transfronterizos, del principio de imposición exclusiva en el país de destino. Entonces, sobre la base de ese principio, solamente calificarían como exportación aquellos consumos que se hacen en el exterior, ¿no? Más no aquellos consumos que se hacen en el país. Por ejemplo, la modalidad 2, bajo esta regla, bajo este principio de imposición exclusiva en el país de destino, la modalidad 2 nunca sería, bajo los términos del IVA y de este principio, nunca sería una exportación, ¿no? Y nosotros lo que tratábamos de venderle a la administración es que tenemos un reconocimiento a nivel internacional y ahora entre nuestro derecho interno que todas esas operaciones económicamente califican como exportación. Así que lo que tenemos que cambiar es el paradigma relativo a este principio, ¿no? Respecto de que solo es exportación lo que se consume en el exterior. Perdona, También, sí, una cosa, creo que le dijimos al principio, tenemos 62 personas en la audiencia, así que este es, como te dije, es el evento que tenemos más gente y es un éxito, así que invitamos a hacer preguntas y comentarios, pueden hacerlo sinceramente, no hay ningún tipo de problema. Pero una pregunta entonces ahí, ¿y sí. cómo quedó el asunto entonces? ¿Se reconoce el modo 2? La gente, por ejemplo, el modo 2 en Perú, ¿no se tiene que pagar IVA? Respecto del modo 1, lo que se hizo con la ley 29646 es que no se abrió. Se incrementó la lista, ¿no? Ah, Tratamos de buscar todas las posibilidades y se incrementó la lista, pero sin embargo se dejó una puerta abierta para que el Ministerio de Comercio Exterior, vía un decreto supremo, es decir, sin necesidad de pasar por el Congreso, pueda incorporar nuevos servicios dentro del modo 1. Y respecto del modo 2, se incorporaron también en una lista una serie de servicios. Por ejemplo, los servicios turísticos, los servicios de reparación de bienes, de motores, de naves, aeronaves, todos los servicios portuarios, que son servicios modo 2, también fueron incorporados y calificados como exportación. Es decir, bajo esta ley logramos que más servicios fueran incorporados como exportación, más servicios transfronterizos fueran incorporados con la posibilidad de que aquello que no previmos no puedan ser incorporados mediante una vía rápida, que es un decreto supremo del Ministerio de Comercio Exterior. muy bien. ¿Me permitís darle la palabra? Te iba a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Porque el 3 se supone que por el mismo principio que tú dijiste se va a aplicar en el exterior, pero ¿hay alguna posibilidad para el modo 4? Y luego de ello vamos a darle la palabra a Mauricio. Claro que Eh, sí. Mauricio y el amigo David, ambos amigos de Alex. Mauricio, ¿qué quieres contar? Sí, hola, hola, buenos días. Hola, Gracias, Alex. Javier. Buenos días, Leonardo.
Buenos días. Me gustaría saber cómo, dado que tienen esta definición de servicio y ya lo están operando, cómo están los registros administrativos, va a decir la facturación, cómo están identificando que efectivamente son servicios los que se están exportando, qué registros tienen respecto de temas estadísticos de exportación asociados a estos servicios, y cómo en definitiva opera el poder recuperar este IVA crédito de las exportaciones, toda vez que al menos en Chile, por lo menos, esa es nuestra parte más difícil, saber que efectivamente qué servicios se están exportando, a dónde se están exportando y cómo se identifica eso. Gracias. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Bueno, en el Perú, primero hay que registrarse y digamos, indicar que uno ante la administración tributaria, en un trámite muy sencillo que se hace en línea, uno se registra como exportador de servicios, ¿no? Y luego lo que se hace es, nada, se emite una factura, en esa factura se indica que se está exportando un servicio, se describe el servicio, se hace una glosa en el sentido de que la operación no está afecta al IGB porque se trata de una exportación, y básicamente lo que hace, o que termina confirmando de que es una exportación de servicios, es que el consumidor, ¿no?, es alguien que no tiene registro peruano porque justamente se trata de un no domiciliado. Todo eso luego se declara, ¿no? Se declara al fisco, hay un rubro en la declaración del IVA peruano, hay un rubro que corresponde a exportaciones, ¿no? Y ahí uno declara el valor de sus exportaciones de servicios, ¿no? Y uno puede recuperar, ya en la operativa, puede recuperar hasta el 18% de esas operaciones. Ese es el límite para recuperar el IVA repercutido. No sé, si compré una computadora para poder prestar el servicio y esa computadora me costó en el Perú 100 más 18 de IVA, ese 18 de IVA el fisco me lo devuelve. Bueno, tengo la posibilidad primero de aplicarlo contra IVAs internos que yo tenga, o en su defecto puedo compensarlo contra el impuesto a la renta, sea contra los pagos a cuenta o el pago de regularización. Y si no, puedo tocarle la puerta al fisco peruano y decirle, mira, yo he exportado estos servicios, acá están las facturas, acá están los pagos correspondientes, así que devuélveme el IVA de todas mis compras y adquisiciones necesarias para prestar el servicio. De la devolución, Leonardo, porque ahí en algunos países vemos que, si bien formalmente parece como que es posible, incluso con 30 días en algunos países, pero en otros es una mera ficción. ¿Es real esto de que se recupera el IVA en Perú y cuánto tiempo lleva? Absolutamente real, ¿no? Absolutamente real, y la administración, digamos, tiene un plazo máximo, que son 45 días hábiles para devolver. Y bueno, se toman a veces los 45 días, cuando pides por primera vez la devolución, pero una vez que ya comienzas a pedir mensualmente de manera rutinaria, las devoluciones a su vez van saliendo también de manera rutinaria, ¿no? Claro, el fisco siempre tiene la posibilidad de fiscalizarte, ¿no? No, Acá claro. todo funciona con presunción de veracidad, yo te creo, tu factura es correcta, ¿no? Has exportado un servicio, pero después yo como fisco puedo ir y verificar que en efecto has prestado el servicio y que, digamos, te lo han pagado y que por lo tanto la operación es una operación real, ¿no? Una pregunta que quiero hacerte antes de pasar la palabra a David, que levantó la mano, es en función de lo que comentó Mauricio, que nos contaba Joaquín cuando hicimos el evento en Chile, que el tema de Chile es cuando hay servicios afectos y no afectos a IVA, y uno de los desafíos que tiene Chile es que por más que sean reconocidos como exportación de servicios, si no está afecto a IVA en la reglamentación doméstica, no puede luego recuperar el IVA compras. Entonces, ¿hay alguna cosa semejante ¿cómo se llama?, en Perú? ¿Qué sucede, por ejemplo? Imagínate que hay un servicio que tenemos en Perú y que esté exento de IVA, no sé cómo le dicen algunos. Inafecto no sé, de IVA. Por ejemplo, que sea educación. Me imagino que educación y salud en general no están exentos de IVA. En ese caso, si vos lo exportás obviamente que lo exportás por una de estas que se puede, ¿no? ¿Es posible recuperar el IVA en ese caso o no? A ver, si fuera el caso de que se tratara de un servicio claro, educación, por ejemplo, ¿no? Educación es modo 2, ¿no? Normalmente,
¿no? Podría también ser modo 1, pero asumamos que es modo 1. En el Perú hoy día, modo 1, educación, califica como exportación de servicios. De eso no hay ninguna duda. Entonces, por lo tanto, si califica como exportación de servicios, la operación va sin IVA, y además el IVA que le pagué a alguien, o sea, contraté a un profesor que me trasladó IVA, ese IVA lo puedo recuperar sin ningún problema. Okay. Pero, por ejemplo, modo 2, educación, también es posible que sea modo 2, es decir, que el consumidor, ¿no?, el educando, se traslade al Perú a recibir el servicio educativo, ¿no? Hoy día, en modo 2, todavía mantenemos una lista, por lo tanto, y la educación no está en esa lista. Por lo tanto, esa operación no estaría inafecta, no califica como exportación, por lo tanto va a estar afecta al IVA. Le voy a tener que trasladar a ese educando el 18%, ¿no? Al ser una operación grabada, digamos, ya no tengo problemas con el IVA repercutido en las compras, porque ese IVA lo puedo recuperar como crédito fiscal, ¿no? Ya no como un crédito de exportaciones, sino como un crédito fiscal. En el supuesto de que efectivamente tenga operación local, ese es el problema. David, ¿qué querías contarnos? Muchas gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos de Alex? David Ederi los saluda. Javicho, hola, David. Leo, ¿qué tal? Bien, bueno, bien, David, qué gusto escucharte. De igual manera, quería un poco complementar algunos elementos que muy bien Leonardo los ha comentado y que hemos estado juntos, pues, trabajando en esta carrera de sinceramiento tributario para el sector de servicios. Y es que es lo siguiente, los 4 modos, y hoy día son 5 modos de exportación de servicios que plantea la OMC, no tienen un rigor tributario. Entonces ahí hay una divergencia entre la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas en reconocer todos estos modos respecto a lo que comercialmente se da, ¿no? Ahí hay una situación compleja. Por eso lo que narra Leonardo desde el punto de vista del trabajo que se hizo en el año 2009, 2010, para aprobar esa ley, finalmente se desbarató 6 meses después porque evidentemente el MEF no estaba muy de acuerdo con esa situación. Hoy día es diferente. Hoy día tenemos por lo menos todo el modo 1 reconocido como operaciones de exportación de servicios en la medida que cumpla los 4 requisitos que plantea la ley, ¿no? Entonces, que también los ha mencionado Leonardo. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento, yo estoy trasladando un servicio de exportación, ¿no? Del cual las compras devienen de algún servicio que no está afecto, o sea, que no tengo cómo descargar esas compras que yo hago porque definitivamente sucede que el 85% de las operaciones o de los costos directos que tiene una empresa de servicios son mano de obra, personas. Entonces, finalmente, cuando tú empiezas a hacer tus sumas y restas, ves de que en realidad lo que te tendrían que devolver del Estado no es algo muy representativo. Y eso lo hace ver, por ejemplo, las 5.000 empresas que ya están registradas en este registro de exportador de servicios, en las cuales muchas de ellas y gran parte de ellas no han realizado ningún tipo de operación de devolución del tema del IGB. Entonces, estas medidas son buenas, saludables, sí, pero no son suficientes para el sector de servicios. Particularmente creo, ¿no?, y eso es una opinión personal, debemos nosotros apostar por un sistema similar al de los bienes. ¿Cuál es ese sistema? La devolución de impuestos. Un drawback flat, a través del cual a los exportadores de servicios se les reconozca una devolución. Ese es un aspecto que para el MEF es algo que tú se lo mencionas, pues, si te truena el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero creo que es un aspecto fundamental en la cual a través de Alex debería analizarse un medio que permita una situación de este tipo. ¿Por qué digo esto? Mire, el día de hoy ya los países europeos ya han aprobado el incremento de impuestos a las empresas de tecnología, ¿no? Y si yo me voy a Canadá y me voy a otros países, ya esa tendencia de empezarle a aplicarles impuestos, ¿no?,
están generando una situación que va a crear cierto movimiento en el comercio y principalmente con este tipo de empresas. Entonces, creo que ahí todos los avances que hemos tenido como país que han sido buenos, siguen siendo aún insuficientes porque en el impacto, donde tú tienes que mirar realmente si algo funcionó o no, el impacto es minúsculo. Okay. En ese escenario todavía tenemos un tramo que sí creo debemos hacerlo de manera conjunta, ¿no? Me parece buenísimo y lo que decía, que estamos, ya terminamos el borrador de justamente estos temas con CEPAL. Vamos a ir sumando países, nos encantaría sumar a Perú, y en cada uno de los países ya hay recomendaciones sobre esto, así que los invitamos a hacer un esfuerzo conjunto para integrar a Perú. Leonardo. Sí, si me permites un breve comentario de lo que claro. dijo David. O sea, en efecto, digamos, hemos hecho la tarea en lo que se refiere al IVA en Perú, pero él lo que comenta al final, digamos, que entiendo que hay un esfuerzo para que se aplique un sistema que se aplica acá en la exportación de bienes, que termina siendo realmente un subsidio, ¿no? Acá en el Perú no te devuelven el IVA y los aranceles que tú has pagado en las compras o en las importaciones necesarias para finalmente producir un bien que terminas exportando, sino que acá a algunos exportadores, sobre todo muy pequeños, les devuelven el 3% del valor FOB de exportación, antes le devolvían el 5%, y independientemente, digamos, de si tú importabas unas etiquetas y pagabas $1, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de derechos arancelarios, y esas etiquetas se las ponías a tus espárragos, terminaban devolviéndote el 5%, ahora el 3%, del valor FOB de exportación, con lo cual terminaban devolviéndote mucho más del arancel que tú habías pagado en la importación de la etiqueta. Eso ciertamente es un subsidio, ¿no? El drawback, propiamente dicho, es devolverte los impuestos, devolverte el arancel, de manera tal que tú no termines exportando en el precio de exportación los impuestos que se aplican, ¿no? Pero acá, digamos, te terminan devolviendo más, y eso es un subsidio. Yo creo que eso no está bien, ¿no? Digamos, Está bien. o sea, Leonardo, una sí. cosa, quizás eso lo podemos ver cuando vamos a importaciones, ahora que nos quedan media hora. ¿Te Sí, parece? claro, por supuesto, sí. ¿Qué pasa con el modo 4? Que lo que no me quedó claro, el modo 1, que hay listas, el modo 2, que hay listas, el modo 3, que obviamente bueno, que no... Lo que pasa es que yo había hecho mi exposición en orden, esta era la primera ley. Bueno, ya te advertí que esto es un sí, ordenado. sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, en el modo 4, en esta ley, lo que se estableció es que es básicamente establecer que, como quiera que el servicio se presta en el exterior, ¿no es cierto? Eso, bajo la normativa antes de esta ley, eso calificaba como una operación inafecta al IVA, ¿no? Ujú. Y entonces, como no estaba afecta al IVA, estaba fuera del ámbito de aplicación del IVA peruano, del IGB, el IGB repercutido en las compras necesarias para prestar ese servicio en el exterior, por ejemplo, ¿no?, el IVA repercutido en la compra del pasaje aéreo, ese IVA, ¿no?, y alguien creo que lo preguntó hace un rato, ese IVA no se podía recuperar como crédito fiscal. Y entonces ese IVA terminaba encareciendo el precio. Lo que hizo esta ley, ¿no?, respecto a ese caso, modo 4, dijo, oye, esa operación está inafecta al IGB, de acuerdo, porque se presta fuera del país, ¿no? Pero sin embargo, el IVA repercutido te lo voy a devolver. Eso es lo que dijo Buenísimo. esta ley. Lamentablemente, como bien nos ha recordado David, esta ley fue derogada, ¿no? Estuvo en vigencia casi 1 año y medio. El Ministerio de Economía y Finanzas, como mencioné, nunca estuvo de acuerdo con él, así que aprovechó la primera oportunidad que tuvo en el Perú. Digamos, el Poder Legislativo puede delegar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en determinadas materias. Una de ellas es la tributaria, y entonces sobre la base de digamos, una autorización muy laxa, se le autorizó al gobierno a perfeccionar la regulación aplicable a las operaciones de exportación, y de ahí se agarró el Poder Ejecutivo para dictar un decreto legislativo, el 1119,
derogando todo lo que se había avanzado a la fecha. Así, pero bueno, nosotros no nos quedamos tranquilos con eso, insistimos y logramos que se reincorporara con mejores normas la ley de exportación de servicios a través de esta ley que aparece en la diapositiva, que es la ley 30641, 6 años después, fíjense, y gracias al esfuerzo de David, del Ministerio de Comercio Exterior, de Yolanda, que están acá presentes. El 1 de septiembre del 2018 entró en vigencia la ley 30641, que supuso recuperar todo eso que habíamos avanzado en lo que se refiere al IVA. Y el gran avance respecto de la modalidad 1 es que hoy día en la modalidad 1 ya no hay más lista, ¿no? Hoy día no hay lista alguna, ¿no? Antes, recuerden, bajo la ley anterior teníamos una lista más ampliada y la posibilidad de una ventana para incorporar nuevos servicios. Hoy día, respecto de la modalidad 1, no hay lista. Basta que el servicio sea oneroso, que el prestador del servicio sea domiciliado en el país, que el usuario del servicio sea uno domiciliado en el país y que el consumo sea o se dé en el extranjero para que el servicio califique como exportación y por lo tanto no está afecto al IVA y tengo derecho a recuperar el IVA de mis compras como un crédito tributario. Ciertamente en esta legislación, pese al esfuerzo que hicimos, se mantuvo el requisito de la exigencia de que se demuestre de que el consumo se daba en el extranjero, ¿no? Cuando eso es medio complicado y justamente la virtud de las normas internacionales sobre comercio y servicios es que no han entrado a ese detalle. Porque eso es algo común de los países que establecen que el consumo se da en el exterior y solo en el caso de México hemos identificado que hay alguna precisión sobre cómo se da eso. ¿Hay en la legislación de Perú alguna especificidad para saber cómo se logra saber si es consumo en el exterior? Lo que se ha establecido en el Perú es que eso lo disponen las partes a través de lo que señalan en sus contratos y deben indicar cuál es el primer acto de disposición del servicio. Expresamente, si el primer acto de disposición del servicio se realiza en el exterior, según lo que han pactado las partes, entonces eso califica como exportación de servicio. Pero nosotros creemos que eso sigue siendo muy subjetivo, ¿no? Y deberíamos optar por el camino que tiene la norma, el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que simplemente, si no hay desplazamiento, entonces se entiende que el servicio se consume en el exterior, ¿no? Entonces estamos detrás de que este requisito sea eliminado por la subjetividad que supone y porque finalmente terminas en manos de un auditor fiscal en lo que se refiere a su interpretación. Bien. Leonardo, simplemente para resumir, entonces, el modo 1 no hay listas hoy, el modo 2 sí hay listas para turismo, reparación de naves, el modo 4 al final, hoy, ¿cómo quedó? Porque empezamos con mucha historia y ahí me confundí, no queríamos confundir a la gente. ¿El modo 4 hoy cómo está? El modo 4, antes de esta nueva ley, simplemente para no confundir a la gente, no calificaba como exportación, pero sin embargo el IVA repercutido en las compras lo podía recuperar como crédito tributario. Bajo esta ley, el modo 4, ¿cómo ha quedado? El modo 4 ha sido calificado como exportación de servicios y en tal virtud está inafecto al IVA, ¿no? O sea, mejor dicho, te da todo el paquete de exportación, que es que no estás afecto al IVA y el IVA repercutido es crédito tributario, ¿no? Un crédito tributario privilegiado porque lo puedes aplicar contra otros tributos y en su defecto pedir que te lo devuelvan. Y ciertamente lo devuelven, ¿no? Muy bien, entendido. Entonces, pasemos por favor al tema de cómo es el tema de impuesto a la renta en la exportación de servicios para tener unos minutos para la importación. Claro que sí. En el caso de la exportación, digamos, ahí no hay ningún tratamiento específico, especial, ni nada por el estilo, tampoco nadie lo exige, creo que no habría título, o sea, es, digamos, los ingresos que te genera un vendedor de bienes, ¿no?, que están grabados con el impuesto a la renta, bueno, no hay razón para que los ingresos que genere un exportador de servicios estén grabados con el impuesto a la renta, ¿no? En el Perú, el impuesto a la renta grava las rentas de fuente peruana y de fuente extranjera que obtengan los domiciliados en el país. Así que una persona jurídica domiciliada en el país que exporte un servicio bajo cualquiera de las modalidades, ese ingreso que va a obtener es un ingreso gravado con el impuesto a la renta, es decir, un ingreso que va a tener que considerar dentro del estado de resultados, considerará los gastos necesarios para obtener esos ingresos, determinará la utilidad
la renta imponible, y sobre esa renta imponible que se determina en el Perú anualmente se pagará el impuesto a la renta correspondiente. Correcto. ¿Hay algún tipo de, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, las pymes tienen ciertos beneficios, por ejemplo, si sos exportador habitual, tenés un porcentaje de renta menor, o si, por ejemplo, vas a una feria a nivel internacional, esos gastos los podés descontar 2 veces, o en algunos otros haces inversiones en innovación y los podés descontar 2 veces. ¿Hay algo así en Perú para exportadores de servicios? No, en el Perú no hay, digamos, nada en ese sentido para los exportadores de servicios. Bueno, ¿no? Lisandro, ¿qué quieres contarnos? Buenos días, Javier. Hola, Leonardo. Un gusto. Hola, Lisandro. Un gusto también. Una pregunta, Leonardo. Acontece muchas veces de exportadores de servicios de Perú sufren una retención en la fuente en el país del cliente, del consumidor, del comprador. Ahí cuando les paga un importador de Brasil, por ejemplo, hace una retención en la fuente y ahí sí se puede tomar crédito de este impuesto retenido en la fuente pagadora. Este es sencillo, es complicado. Sí, se puede, no se puede. ¿Cómo se pasa esto en SUNAT? Por favor. Correcto. Gracias, Lisandro, por la pregunta, porque justamente mi siguiente diapositiva tiene que ver con la problemática que sí tienen los exportadores de servicios. Digamos, los exportadores de servicios no tienen ningún problema de pagar el impuesto a la renta. El problema básicamente cuando tienen que pagar 2 veces impuesto a la renta, ¿no? La problemática justamente está cuando tú exportas un servicio, por ejemplo, desde Perú, ¿no? Y se lo vendes a un residente de otro país, y en ese otro país no aplican el criterio que normalmente se aplica para determinar el impuesto a la renta, que es el criterio de fuente, es decir, quién grava el país donde se lleva a cabo el servicio que genera la renta. Entonces, bajo ese criterio, cuando hay países que aplican, que son la mayoría, que aplican el criterio de fuente, ahí no hay un problema de doble imposición, porque si la fuente es Perú, entonces ningún país del exterior puede hacer retención. Pero sin embargo hay otros países que no necesariamente aplican el criterio de fuente, lugar donde se presta el servicio, y por lo tanto un servicio prestado en el Perú, que yo se lo presto a un sujeto del exterior, pues en el exterior me aplican impuesto a la renta, pero además tengo que pagar impuesto a la renta en el Perú. Entonces ahí hay un problema de doble imposición, ¿no? En ese caso, digamos, la ley peruana tiene una norma interna para evitar la doble imposición, pero solamente respecto de los servicios bajo modalidad 4, es decir, cuando yo presto un servicio en el exterior y me retienen impuesto a la renta, ese impuesto a la renta retenido es crédito contra el impuesto a la renta peruano, pero bajo modalidad 1 o bajo modalidad 2 no tengo una norma interna. Entonces ahí lo único que queda, porque va a ser bien difícil que el gobierno peruano renuncie a tributar, mejor dicho, a tener recaudación respecto de impuesto a la renta en los casos en que los servicios se prestan en el país, ¿no? Eso va a ser muy complicado. Lo único que nos queda es, digamos, seguir celebrando tratados para evitar la doble imposición, que justamente, dependiendo del modelo que sea, ¿no? Si es modelo OCDE, te permite que el impuesto a la renta aplicado en el exterior tú lo puedas aplicar como un crédito tributario en el país, ¿no? Y tenemos acuerdos con Chile, Canadá, en el marco de la Comunidad Andina, con Brasil, con México, con Corea, con Suiza y con Portugal. Y ciertamente los convenios funcionan en el país, los convenios son respetados, uno obtiene el certificado de residencia y con eso, digamos, aplican los mecanismos del convenio para evitar la doble imposición. ¿Qué tenemos que hacer en el Perú al respecto de celebrar más tratados para evitar la doble imposición? Está buenísimo eso que dices, porque definitivamente eso lo hemos hablado muchísimas veces, que el tema de la doble tributación es uno de los principales problemas para las empresas, y es muy llamativo lo que dices, que solo esto del sistema de tax credit solo aplica para el modo 4 en Perú. En los países que hemos visto en general aplican en general no hay esa discriminación por modos, pero no me canso de contar, no sé si hay algún amigo acá de Ecuador. En Ecuador tienen un sistema que no es de tax credit, sino que es renuncia fiscal unilateral, que es excepcional, que vos directamente sos exportador de servicios, pagaste renta afuera,
no tenés que pagar impuesto a la renta a nivel doméstico. Entonces es algo buenísimo porque ya ni siquiera necesitas más de estos acuerdos. Claro, así evitas la doble imposición de manera Sí, interna. Ok, exacto. interesante, interesante. David, levantaste la mano. Ahí quiero comentar lo siguiente. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú está muy reacio en seguir firmando convenios de doble imposición porque ellos ven que al tener mayores beneficios a aquellos que lleguen, van a limitarles la recaudación, ¿no? Entonces ahí hay un temor de recorte de recaudación que yo pueda tener como Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, hay un artículo, el artículo 88 del impuesto a la renta, que muchas veces a las empresas los recomendamos que lo apliquen. ¿Qué dice este artículo 88 del impuesto a la renta? Que cuando, digamos, te realicen esta retención en aquellos países, obviamente, donde no hay convenio de doble imposición, tú puedes recuperar hasta el 50% de la retención, ¿no? Entonces, eso ya lo vienen aplicando muchas empresas, porque de alguna manera, como vuelvo a repetir, para el MEF le es difícil plantear más convenio de doble imposición. Les voy a contar, por ejemplo, un caso, un hecho complejo que es con España, ¿no? Nosotros tenemos un convenio de doble imposición en el Congreso con España, que no ha sido ratificado y que tiene más de 20 años. Y nosotros exportamos a España servicios de centros de contacto, ¿no? Y estamos hablando de más de 250 millones de dólares. Entonces, y no hay convenio de doble imposición. Entonces, para graficar que para el Ministerio de Economía y Finanzas eso le es muy complicado, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos esta particularidad en la ley del impuesto a la renta, que a través del artículo 88 puedo yo sí tomar, recuperar ese 50%. Hay ciertas condiciones que obviamente se tienen que cumplir, pero eso se da, ¿no? Gracias, David, por la información. Invitamos a Pablo Serrano, que tiene el micrófono abierto, que se lo puede cerrar, por favor. Y Leonardo, tú mencionabas eso que menciona David y el tuyo, del tax credit para el modo 4. ¿Está relacionado con eso o es otra normativa? Sí, sí, permíteme ahí hacer una precisión. El artículo a que se refiere David es el que yo menciono en la, digamos, el texto está mencionado en la diapositiva. En realidad, ese crédito solamente es posible para el modo 4, ¿no? El artículo dice expresamente que el impuesto a la renta aplicado en el exterior por rentas de fuente extranjera, es decir, cuando el servicio se presta en el exterior, ese impuesto es susceptible de ser aplicado como crédito tributario. Más cuando se trata de una renta de fuente peruana, modo 1, es decir, el servicio se presta en el país a favor de un sujeto del exterior, ¿no? Y si en el exterior no aplican el criterio de fuente y me aplican impuesto a la renta en el exterior, eso no lo puedo recuperar como crédito tributario y ahí se produce una situación lamentablemente de doble imposición. ¿Pero es solamente del 50% o es de todo? No es el 50%. Lo que pasa es que yo puedo utilizar todo, pero hasta el límite del impuesto a la renta peruana. Ah, ok. ¿No? Pero no es el 50%, es todo hasta el límite del impuesto a la renta peruana. Vale. Bien, Leonardo, la verdad es que esta charla ha sido un éxito, hemos tenido 75, ahora 73, brillante exposición, perdón por martirizarte, pero como dice, ya sabíamos esto. Y cuéntanos un poquito sobre el tema de las importaciones y cómo funciona esto, si es posible. Claro que sí. En el caso de las importaciones, el IVA no las denomina, o el IGB peruano no las denomina importaciones de servicios, sino la denomina utilizaciones de servicios, ¿no? Y establece como un hecho grabado, así como establece la venta de bienes, la prestación de servicios, la importación, establece como un hecho grabado la utilización de servicios en el país. ¿Prestados por quién? Por sujetos no domiciliados a favor de sujetos domiciliados en el país. Sin embargo, ahí no hay traslado, porque la norma dice que el contribuyente de ese IVA es el sujeto domiciliado en el país,
¿no? Es decir, el importador del servicio, el que utiliza el servicio en el país. Por lo tanto, yo recibo del exterior una factura de 100, no es que ese proveedor del exterior de servicios me tenga que poner 100 más 18. No, así no funciona. Simplemente recibo la factura de 100 y yo, como consumidor de ese servicio en el país, ¿no? Tengo que pagar el 18%, de esos 100 se lo tengo que entregar al fisco, tal cual como pago el IGB o el IVA en las importaciones de bienes, ¿no? Cuando alguien me suministra un bien, no me traslada IVA peruano, ¿no? Pero el IVA, ese IVA aplicado en la importación de servicios, ¿no? O en la utilización de servicios, como lo denominamos acá en el Perú, ese IVA tiene un efecto básicamente financiero, ¿no? Porque al final, al mes siguiente, yo lo puedo recuperar como crédito fiscal, ¿no? De manera tal que se mantiene la neutralidad del tributo. Ok. ¿Y respecto al impuesto a la renta? ¿Hay o no aplica? Respecto al impuesto a la renta, nuevamente, acuérdense que el impuesto a la renta peruano grava en función a donde se encuentra ubicada la fuente, ¿no? En el caso de servicios prestados por sujetos no domiciliados y que se importan al país, ¿no? Esos servicios solo están gravados como regla en la medida que generen renta de fuente peruana. Y como dije hace un momento, hay renta de fuente peruana en el caso de servicios cuando el servicio se presta en el Perú. Por lo tanto, un servicio transfronterizo prestado en el exterior a favor de un sujeto domiciliado en el país, ¿no? En ese caso no hay renta de fuente peruana porque el servicio no se presta en el Perú, se presta en el exterior. Por lo tanto, ahí no se aplica el impuesto a la renta. Solamente en el caso de no domiciliados, el impuesto a la renta se aplica cuando hay renta de fuente peruana. Sin embargo, esa regla tiene dos excepciones: los servicios de asistencia técnica prestados desde el exterior hacia el país y los servicios digitales. Allí no importa que esos servicios se presten en el exterior, ahí no aplica el criterio de fuente, prestación de servicios en el país, ahí aplica otro criterio. Ahí el criterio es la utilización del servicio. No importa dónde se preste, tratándose estos servicios de asistencia técnica y servicios digitales, allí lo que importa es dónde se utilizan. Si estos servicios, independientemente que se hayan prestado en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, si estos servicios, los de asistencia técnica y los servicios digitales, se utilizan en el país, están gravados con el impuesto a la renta peruano y, como sucede normalmente tratándose de no domiciliados, el impuesto se aplica por la vía de retención en la fuente al momento del pago. Las tasas son de 15% en el caso de asistencia técnica y 30% en el caso de servicios digitales. Y simplemente para redondear la idea, hay algunos servicios que se prestan parte en el exterior y parte en el país, ¿no? Prestados igualmente por sujetos del exterior. Allí la ley del impuesto a la renta lo que ha establecido respecto de determinados servicios es una presunción iure de iure, es decir, una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, en el sentido de decir que respecto de esos servicios que se prestan parte en el exterior y parte en el país, y por consiguiente, según nuestra regla general, lo del exterior o la retribución que corresponde al exterior no debería estar afecto al impuesto a la renta peruano, ¿no? Sin embargo, ahí la ley peruana ha optado por un mecanismo, digamos, arbitrario, en el sentido de decir, sobre el total de esa retribución vamos a aplicar un porcentaje. Ese porcentaje, el resultado de ese porcentaje se va a considerar renta de fuente peruana y sobre eso vamos a aplicar la tasa del impuesto a la renta correspondiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Las actividades de transporte internacional prestado por una naviera del exterior, transporte marítimo, por ejemplo, que se presta básicamente en el exterior y hay un pedacito, pues, desde que entra a las 200 millas peruanas, más 200 millas marítimas, hay un pedacito de retribución que corresponde a renta de fuente peruana. Ahí la ley ha dicho, el 2% de esos ingresos generados por esa naviera del exterior califica como renta de fuente peruana y sobre ese 2% se aplica la tasa del impuesto a la renta, que es 30%, ¿no? Con lo cual eso significa una tasa efectiva de 0.6% de impuesto a la renta. Buenísimo, y está genial. Y una pregunta hay algunas preguntas que antes de terminar me gustaría que verlas. Claro que sí. Me cuesta leer y escuchar, así que sí. vamos por partes. Entonces, en algunos países hay sistemas de lo que se llama tax holidays o estímulos fiscales específicos para algunos sectores exonerándolos de impuesto a la renta
Por ejemplo, en Guatemala, BPO o servicios digitales. En algunos otros países hay, por ejemplo, zonas francas. Bueno, en fin, hay alguna serie de incentivos específicos para estos sectores. En Perú, ¿hay algún tipo de incentivo para algún tipo general, como puede ser una zona franca, o específicos para estos sectores? A ver, ciertamente somos un país importador de capitales, ¿no? De importador de servicios, ¿no? No generamos tecnología, no generamos servicios de calidad. Estamos haciendo todo un esfuerzo por exportar, pero básicamente somos un país que requiere asistencia técnica, que requiere servicios del exterior, ¿no? Y servicios que muchas veces acá no se producen. Así que hay determinados servicios que sí tienen un tratamiento especial, ¿no? O sea, nosotros necesitamos plata, por ejemplo, ¿no? Entonces los servicios de crédito, ¿no? Están sujetos, cuando se coloca la plata acá en el Perú y genera intereses acá en el Perú esa plata, y esos intereses hay que pagarlo a un sujeto del exterior, eso está sujeto al impuesto a la renta, sí, pero con una tasa reducida que es 4.99%, y si se trata incluso de bonos soberanos, es decir, bonos emitidos por el gobierno peruano que generan intereses acá en el Perú a favor de sujetos no domiciliados, esos están exonerados incluso del impuesto a la renta. O sea, ciertamente hay tratamientos especiales también en el Perú, y tenemos también tratamientos especiales para las zonas francas, que no tenemos muchas, pero tenemos algunas. Tenemos 4 zonas francas donde hay un tratamiento, sí, para determinados servicios señalados en la ley de zona franca, en el sentido de que esos servicios están exonerados del impuesto a la renta. Ok. Y por ejemplo, tecnologías de la información o software o call centers, ¿esos tienen algún tipo de régimen en particular? Sí, por ejemplo, en zonas francas, ¿no? Si tú abres un call center en una zona franca o abres un servicio de almacenamiento, ¿no es cierto? Pones tus servidores en una zona franca, en la zona franca de Tacna, por ejemplo, cerca a Chile, ¿no? Tú pones ahí en la zona franca, abres tu local y pides las autorizaciones correspondientes y generas la inversión respectiva, no pagas impuesto a la renta por los ingresos que obtienes en la prestación de esos servicios. Buenísimo. Muchísimas gracias, Leonardo. Lisandro, tenías una pregunta. Sí, Leonardo, para entender. Entonces, si estoy en Brasil, exporto desde Brasil un servicio, una tecnología, un servicio digital para una empresa de Perú. Entonces, la empresa de Perú que está importando el servicio y utilizando en Perú va a pagar IVA y más impuesto a la renta, los dos. A ver, en ese ejemplo que tú planteas, ¿no es cierto? Un servicio de tecnología prestado desde Brasil hacia Sí. Perú. Perfecto. Lo importa una empresa peruana. Sí. Esa empresa peruana tiene que pagar IVA, ¿no? Va a pagar IVA, 18%, del importe de la factura girada por la empresa brasileña, el 18% tiene que pagarlo la empresa peruana. Pero eso es neutro. ¿Por qué? Porque ese 18% luego lo recupera contra el IGB o el IVA de sus ventas locales. ¿Correcto? Perfecto. Claro. En cuanto al impuesto a la renta, ¿no? En la medida, si se trata de un servicio digital, que son aquellos servicios que se prestan a través de plataformas como el Internet, ¿no? Si ese es un servicio digital, Perfecto. en el Perú no importa dónde se preste para estar grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Sí. Basta que ese servicio se utilice en el país, y ciertamente en el ejemplo entiendo que se utiliza en el país, para que aplique impuesto a la renta. En ese caso, en teoría, la empresa peruana, en el momento en que le paga a la empresa brasileña, tendría que retener el 30%. Es decir, le paga 100, de esos 100 retiene 30, con lo cual le da 70 al brasileño y 30 se lo entrega al fisco peruano. Pero sin embargo, con Brasil tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición. Perfecto. ¿No? Y ese acuerdo señala que eso, 15%. Los recuerdos todos son servicios 15. Empresariales, ¿no? Sí. No, porque 15 creo que se aplica para Sí. regalías, ¿no? Sí, perdón. Pero este sería un servicio, ¿no? Sí. Se aplica la regla de beneficios empresariales y sí. en la regla de beneficios empresariales, mientras no haya un traslado hacia el otro país que suponga la generación de un establecimiento permanente en el Perú, es decir, mientras la empresa brasileña siga en Brasil, no hay establecimiento permanente, en beneficios empresariales se tributa
En Brasil. Este caso, en Brasil y ya no En Brasil, Perú. sí. Pero claro, para esto tengo que presentar un certificado, un atestado de residencia fiscal comprobado por el fisco de Brasil, atestando que se trata de beneficios empresariales y tal, todo. Correcto, lo que va a hacer la empresa peruana, es decir, la Sí. empresa brasileña, dame tu certificado de residencia y una vez que me lo hayas entregado, entonces yo no te voy a retener nada al momento de pagarte. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Ahora sí voy a pasar a las preguntas que están en el chat. Joaquín, ¿cómo estás? Si tienes preguntas, adelante. En la misma situación, esto ya venía de antes, la amiga Claudia dice, la misma situación tenemos en Paraguay, se paga IVA, pero las exportaciones de servicios lo que han hecho es generar una zona franca de servicios a partir del año pasado. Sí, correcto. Entiendo que Paraguay podemos hacer un evento específico de Paraguay. Los invitamos a los amigos paraguayos para poder promover esta historia. Así que bienvenido sea. Solo coordinar fechas tenemos que... O sea, ya nos contó también Leonardo que tenemos esta historia de las zonas francas en Perú también. La segunda pregunta, una consulta. En educación, por ejemplo, en modo 1, ¿existen plataformas de enseñanza en línea como Coursera y servicios de libros digitales como Amazon, Kindle, que se entendería que es igual a educación? En Perú, ¿se retiene el valor correspondiente al IVA por prestación de servicios digitales en este caso o cómo funciona? No sé si entendí la pregunta. ¿Vos la entendiste, Leonardo? Sí, la entendí perfectamente. Por ejemplo, un servicio digital de educación, ¿no? Prestado por una empresa del exterior a un sujeto en el Perú, ¿no? Si ese sujeto es una empresa, digamos, no hay duda, ese es un servicio digital, va a tener que aplicarse el IGB, ¿no? Por utilización de servicios, por importación de servicios, pero ese IGB pagado es crédito tributario, con lo cual es neutral, ¿no? Se va a tener que aplicar el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta es 30%, cuando le pague a esa empresa del exterior le voy a tener que retener 30%, pero eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? El sujeto del exterior seguramente cuando me ha prestado el servicio, cuando hemos acordado, me ha dicho por acaso, a mí me pagas neto, ¿no? Me pagas neto, es decir, no me vas a aplicar ninguna retención. Y eso ocurre, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, si yo necesito el servicio, voy a tener el adquirente, el consumidor peruano de ese servicio, va a tener que sacar de su bolsillo y pagarle los 30 al fisco peruano por cuenta del proveedor del servicio. El problema está cuando esos servicios digitales se prestan directamente a personas naturales, porque ahí, digamos, la persona natural es muy complicado que retenga, que declare, que pague IGB, que haga retenciones o las pague, o termine asumiendo las retenciones. Entonces, todo eso hoy día es una discusión en el Perú, y Netflix y todas estas plataformas que existen. En teoría, existen, digamos, las normas legales que prevén que esas operaciones están grabadas en el Perú. El problema es que cuando tú le prestas esos servicios a personas naturales y resulta que la plataforma no te acepta la retención porque te dice que tú te tienes que pagar 100 y ellos tienen que recibir 100, al final el tributo termina afectando, ¿no? Y como el IVA no se puede recuperar en el caso de personas naturales porque no hace operaciones grabadas, el IVA y el impuesto a la renta termina afectando a las personas naturales. Y entonces el IVA y el impuesto a la renta tienen efectos arancelarios para las personas naturales. Y el efecto arancelario quiere decir que incrementan el costo. Entonces imagínate tú, ¿no? Hoy día incrementarle el costo educativo, el costo de entretenimiento, porque el Netflix también nos da entretenimiento, el Spotify, ¿no? Incrementarle 30% de impuesto a la renta, más 18% del IGB, entonces acá es medio complicado que eso se aplique en el caso de personas naturales, porque lo único que va a significar es que encarecerle los bienes y servicios del exterior a las personas naturales. Y eso, digamos, hoy día en el país, con la situación económica complicada producto de la pandemia, no creo que se llegue a. Ya deberíamos estar haciendo una huelga en internet para eso. Así que broma, obviamente. Lisandro, ¿tenés una última pregunta? Adelante, por favor. Solo un comentario. Bienvenido a Brasil, Leonardo. Aquí sí pagamos 48% de importación de servicios, mismo con la pandemia, y sí es normal. No, acá en Perú no, todavía pensamos en las personas naturales. Está bien. Leonardo, acá hay una pregunta. Nosotros somos de Colombia, las exportaciones de servicios tecnológicos, ahí en ese caso no se aplicarían 30% de retenciones así. Sí, por lo que acaba de decir, tenés que pagar el IVA y además, si es un servicio digital, el 30% de impuesto a la renta. ¿Es correcto, Leonardo? Sí, correcto.
Bien, ¿podés decir en estos, en breves segundos, cuáles serían, en tu opinión, cuáles son las mejoras tributarias que debería tener a partir de ahora Perú? Sí, simplemente en relación a la consulta anterior, con Colombia también tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición dentro del marco de la comunidad andina, ¿no? Junto con Ecuador y Bolivia, y ahí en ese acuerdo establecen mecanismos distintos a lo de la OCDE, pero también terminan siendo mecanismos para evitar la doble imposición. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en lo que se refiere al IVA, es eliminar este requisito, ¿no? Primero eliminar las listas, ¿no? Y reconocer como exportación lo que económicamente califica como exportación, ¿no? David decía que no había digamos, coherencia entre el tratamiento económico y el tratamiento tributario, ¿no? Bueno, busquemos esa coherencia. Si económicamente todas estas modalidades, la 1, la 2 y la 4, que son las relevantes, porque la 3 ya es establecerse en otro país, ¿no? Si estas modalidades económicamente califican como exportación de servicios, entonces simplemente tratémosla como tales, ¿no es cierto? Tratémoslas como exportación de servicios, por lo menos en el modo 1, creo que lo que hemos avanzado en el Perú de no establecer una lista es buenísimo, y creo que otros países podrían ir por ese lado, ¿no? Y lo que nos quedaría pendiente en el Perú respecto de lo que ya no tiene lista, que es el modo 1, es eliminar el requisito de acreditar de que el servicio se utiliza en el exterior, porque ya el solo hecho de que en el modo 1 suponga que el consumidor no se desplace al país de donde se presta el servicio, ya esa sola situación implica que el consumo será fuera, ¿no? Entonces, digamos, ese requisito no es necesario, basta que un servicio sea prestado por un residente a un no residente para que el servicio califique como exportación. Y en lo que se refiere a impuesto a la renta, creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en buscar mecanismos para evitar la doble imposición, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay países que no gravan en función al criterio de fuente. Y ahí, bueno, habría que seguramente, si no se logran acuerdos de doble imposición, quizás mirar el derecho interno y ampliar la posibilidad de que utilizar, ¿no?, el impuesto a la renta aplicado en el exterior como un crédito tributario, en el caso del Perú, no solamente cuando se trata de renta de fuente extranjera, sino también en el caso de fuente peruana. Pero yo creo que en general lo que tenemos que hacer los países, por lo menos de Latinoamérica, que intercambiamos ciertamente servicios, es buscar la forma de tener una legislación uniforme en lo que se refiere a las exportaciones e importaciones de servicios. Correcto, y en eso estamos, y el documento que estamos haciendo con CEPAL apunta a eso, si bien es un gran desafío, así que esperemos integrar a Perú, así que vamos a hacer quizás alguna propuesta con vuestra ayuda, y obviamente claro que también sí. estamos pidiendo de Paraguay, claro que también. Chicos, ha sido un éxito esto, gran convocatoria, gran interés, perdón Leonardo por haberte martirizado, pero... No, para nada. Para nada. Si me permiten, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Felicitación, Leonardo. Felicitación, Javiercito, porque siempre estás trabajando en esto y porque todos tenemos que luchar por tener una legislación completamente igual para todos, que nos permita exportar cada día más y ser más competitivos, por supuesto. Un abrazo para cada uno de ustedes desde Orlando. Ay, pero qué paquetería, mi amiga Yolanda es de Orlando. Te fuiste a vacunar, seguro. Bueno, a ver si contás los votos en Orlando, porque ayudá a contar los votos ahí. Ya estoy haciendo la estadística y de repente a fin de semana estamos saltando de alegría. Muy bien. Les mando un saludo para todos, Alex. Muy bien, les mando un fuerte saludo a todos, el amigo Luis Alberto también, a Joaquín, a Jorge, bueno, a Kiara, no me acuerdo dónde sos, pero a que te está mostrando ahí, obviamente a uno de los referentes, Lisandro. Que Argentina y Brasil. Ah, ok. Saludos a todos, nos vemos en el próximo, que les cuento que será sobre México, y el hombre no sabe lo que se encuentra, que va a encontrar con tanta preguntadera. Pero Javier, una cosita, creo que hay varias preguntas, si quieres puedes proporcionarle
a los amigos Ya la participantes. respondimos, ya la respondimos. Mi correo electrónico, porque creo que hay algunas que quedaron ahí medio pendientes, o sea, y cualquier Dale, cosa ponelo a en sus el chat, órdenes. por favor. Ponelo en el chat, Leonardo. ¿Lo Ah, te animás? ya. Sí, claro que lo pongo en el chat. A ver. Everyone. Ya está. Buenísimo. Ahí está mi correo electrónico. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entonces, ¿eh? Listo, Abrazo. muchísimas gracias. Mis mejores deseos. Muchas gracias a Adiós. todos. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao, Cuídense Jorge. mucho. Jorge. Chao. Chao, chao. Adiós, chao.